Buenos días, buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Aida Figari y estoy a cargo de la coordinación de la plataforma Let's Slack. Y hoy día me voy a encargar de moderar y llevar adelante esta sesión para ustedes. Antes de empezar, quería mencionar que nuestros pensamientos están con todos nuestros colegas de Centroamérica y de Colombia que están sufriendo los embates de los huracanes y esperamos una pronta recuperación. Vamos a comenzar el webinar conectando los enfoques de eliminación de dióxido de carbono, los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias cero emisiones netas en Latinoamérica y el Caribe. Este webinar es el cuarto webinar de una serie de webinars que hemos estado organizando junto con la plataforma Let's Slack, el Carnegie Climate Governance Initiative, también conocida como C2G, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Antes de empezar, y porque este webinar tiene traducción, voy a dar algunas indicaciones generales que nos van a servir para orientar la sesión. Para la primera voy a decir algunas palabras solamente en inglés para dar las indicaciones para quienes no están entendiendo el idioma. Good morning, good afternoon for all of you who only understand English. If you can please switch to the English channel, you can do this by finding the button of interpretation and choosing English from the language options. The webinar is going to be all in Spanish, so you can stay in that English channel for the rest of the webinar. Listo, muchas gracias. Otras indicaciones generales de la sesión es que por el chat, por la opción de chat, vamos a estar compartiendo enlaces o indicaciones generales del webinar. También recibimos por ahí sus consultas o comentarios generales en temas operativos del webinar. Las preguntas específicas que tengan para los panelistas y que quieran irlas haciendo llegar, también vamos a usar el Zoom, pero vamos a usar la opción de preguntas y respuestas. Entonces les pido que preguntas específicas que quieran ir haciéndole llegar a los panelistas, nos las hagan llegar a través de esa opción, que es esta que está marcada como preguntas y respuestas. También les indico que si ustedes ven preguntas que ya están formuladas por alguno de los otros participantes y estas les gustan y quisieran que se respondan, hay una opción para darle like, para decirle me gusta. Y de esa forma también se van filtrando y se van dando prioridad a aquellas preguntas que tienen más votos, por decirlo de alguna manera. Tenemos un par de momentos que vamos a tener algunas dinámicas de participación junto con ustedes, los participantes, y vamos a usar, como en otras oportunidades, para los que nos han acompañado antes, el Slido. Para usar el Slido hay que entrar al slido.com y usar el código C2G. ¿No? Vamos a darles indicaciones específicas cuando lleguemos a esas diapositivas. Y finalmente, porque es una pregunta que siempre nos llega, toda la sesión está siendo grabada, esta grabación de la sesión y todos los materiales relacionados a esta, así como los documentos que compartan nuestros panelistas, van a estar disponibles en la página del evento conjunto, que es en el enlace que se detalla ahí abajo. Antes de entrar al tema específico del webinar, quiero mencionar que este cuarto webinar, a diferencia de los webinars pasados de la serie, está enmarcado dentro de un evento regional conjunto titulado Acción Climática en Tiempos de Crisis y cómo potenciamos la recuperación sostenible post-COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Este es un evento que está siendo coorganizado entre el programa Euroclima Plus, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la plataforma Let's Slack, como un esfuerzo conjunto llevado adelante además con organizaciones implementadoras como GIZ, CEPAL, ADINA, Sustentar y Liberula. Este programa del evento regional conjunto empezó con un hito de lanzamiento a inicios de septiembre, ha seguido con un hub de eventos que ha sido una serie de actividades virtuales en distintos temas que las hemos llevado adelante entre septiembre y noviembre, y lo estamos cerrando con un hito de cierre que está programado para la próxima semana, ¿no? Este evento en particular, esta sesión en particular que estamos comenzando, está enmarcada dentro del hub de eventos, que además está distribuido en tres ejes temáticos. El primero relacionado con estrategias de largo plazo es hacer emisiones netas, que ha estado a cargo del BID. El segundo en temas de incremento de la ambición de los compromisos, que ha estado a cargo del PNUD, de GIZ y de CEPAL. Y el último tema
específicamente en temas sectoriales de transporte, descarbonizando el transporte para una recuperación sostenible, que estaba a cargo de la Asociación Sustentar como grupo de trabajo de la Alianza Let's City. La sesión en particular de hoy está enmarcada en este eje temático de incremento de ambición de las NDCs. Antes de pasar a nuestro panel de expertos y entrar totalmente en el tema que nos trae hoy, queremos tener una pequeña interacción con ustedes. Para empezar a usar el Slido, les voy a pedir que se conecten desde su celular o desde su ordenador al slido.com, que usemos el código C2G, y lo primero que les vamos a preguntar es que nos cuenten desde qué país se están conectando, ¿no? Solamente tienen que llenar el país, solamente el nombre del país, sin más texto, para que se puedan ir agrupando los países y podamos ver de dónde tenemos más participantes. También les voy a pedir que no cierren el Slido, porque tenemos una siguiente pregunta ahorita a continuación de esta y una última pregunta al final del webinar, entonces les voy a pedir que por favor lo dejen abierto. ¿Sí? No les va a tomar más que unos pocos segundos, entonces le pido también a Alejandra, creo que ya lo compartió, si pueden pasar el enlace al Slido por el chat, por favor, para que la gente pueda encontrarlo. Ahí ve que ya lo pusieron, entonces en ese enlace que han compartido por el chat, pueden responder a la pregunta. Ok. Desde Perú tenemos a la mayoría de participantes ahorita que han respondido desde Perú. Los que estén conectados también por el streaming de Facebook, también los invitamos, les damos la bienvenida y los invitamos a conectarse al Slido y contarnos desde qué país se están conectando. Ok, damos un par de segundos más. Tenemos más de 70 personas conectadas. Tenemos más de 40 respuestas. Ok, muy bien. Entonces tenemos una buena representación de diferentes países de la región. La siguiente pregunta que les voy a hacer, y es bien enfocada en el tema, y en realidad lo que queremos saber es qué tan familiarizados están con el concepto de eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Antes de empezar con la agenda, antes de empezar a conversar del tema, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿Nunca lo han escuchado? No saben de qué se trata. Lo han escuchado, pero no entienden bien de qué se trata, les quedan muchas dudas, no tienen ninguna familiaridad, no lo entienden bien, lo conocen, lo entienden bien, creen que lo manejan, se sienten cómodos con la discusión alrededor de ese tema, o están súper familiarizados, incluso trabajan en el tema, ¿no? Entonces le pedimos dentro de esas 4 opciones, desde nunca lo he escuchado y no entiendo nada, hasta trabajo en él y me manejo con mucha comodidad, cómo se sienten con relación, ¿no? Entonces vemos que casi la mitad entiende bien el tema, que es muy bueno. Y lo bueno es que nadie ha contestado que nunca lo han escuchado, que me da mucha tranquilidad. Yo pensé que ese porcentaje nos iba a salir un poquito más alto, pero entonces casi el 50% nos está respondiendo que es un tema que lo conoce y lo entienden bien. Entonces espero que eso nos permita también, para el otro 50%, que la conversación que se genere con los participantes y los panelistas ayude a que aquellos que no lo están entendiendo bien puedan sentir que después de este webinar el tema les queda bastante más claro, ¿no? Y cualquier pregunta, como dije al inicio, estamos totalmente abiertos a que la haga y que los panelistas que tenemos hoy nos puedan ayudar a contestarlo.
Entonces, entrando en agenda, voy a contarles rápidamente cómo vamos a llevar adelante esta sesión. Tenemos 3 presentaciones con las cuales vamos a empezar la conversación. Las vamos a hacer todas juntas. La primera presentación es sobre la eliminación de dióxido de carbono y las disposiciones relacionadas al tema de gobernanza. Esta va a estar a cargo de Vanessa Suárez. Vanessa es asesora de políticas de Carbon 180, donde trabaja en la política federal de Estados Unidos en soluciones de eliminación de carbono, tanto naturales como tecnológicas. Anteriormente fue estudiante de la Universidad de Berkeley, donde tuvo su licenciatura en Ciencias en Conservación y Estudios de Recursos Naturales, y además completó una tesis sobre la eliminación de carbono del suelo en ecosistemas y pastizales. Entonces esta va a ser nuestra primera presentación a cargo de Vanessa. La segunda presentación, vamos a hablar sobre los enfoques de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y los posibles beneficios y riesgos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esta presentación va a estar a cargo de Natalia Rubiano. Natalia ha trabajado en temas relacionados al desarrollo y la sostenibilidad a lo largo de su carrera, principalmente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Ha sido parte del equipo de C2G como Outreach Officer y actualmente es candidata a PhD de la Universidad de Lund en Suecia. Su proyecto de investigación se enfoca en las implicancias políticas, sociales y económicas de las tecnologías de emisiones negativas. Y finalmente tenemos una tercera presentación sobre las estrategias cero emisiones netas en América Latina y el rol de este enfoque, el enfoque de eliminación de dióxido de carbono a gran escala, ¿no? En el marco de esta transición a la descarbonización. Esta presentación está a cargo de José Luis Samaniego. José Luis es director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, es economista de la Universidad Autónoma de México y magíster en Economía Política Internacional. Además es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y coautor de numerosos artículos y libros sobre el cambio climático, el desafío de las políticas públicas y el análisis económico del cambio climático. Ha sido consultor del Banco Mundial, del PNUD, del PNUMA y del Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿no? La WWF, entre otros organismos internacionales. Cada una de estas presentaciones va a tomar entre 10 y 15 minutos. Una vez que hayamos terminado estas 3 presentaciones, entonces vamos a comenzar este bloque de preguntas y respuestas. Les pedimos que conforme vayan surgiendo dudas o preguntas que quieran hacerle a los panelistas, nos las hagan llegar, y repito, por la sección de preguntas y respuestas. Si ven preguntas que ya están formuladas y que les gustan, le podemos dar like, para que en este bloque vamos a tener como 20-25 minutos para que con los panelistas los podamos resolver, y ya después vamos a hacer un cierre en los últimos minutos con una última intervención participativa con ustedes. Entonces, para no tomar más tiempo yo, quiero darle la palabra a Vanessa para que nos cuente, que nos va a presentar. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Aida. Déjame compartir mi pantalla. Sí, dale. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer poder participar en este webinar organizado por Let's Slack y Carnegie Climate Governance Initiative. Como ya les mencionaron, mi nombre es Vanessa Suárez y soy asesora de políticas de Carbon 180. En esta ocasión, espero hablarles un poco más acerca de los distintos enfoques de la eliminación de carbono y sus disposiciones de gobernanza. Para empezar, es importante preguntar qué es la eliminación de carbono y por qué es importante. La eliminación de dióxido de carbono, abreviado como la EDC, es el proceso de extraer dióxido de carbono de la atmósfera mediante tecnologías de ingeniería o gestión de procesos terrestres y luego almacenarlo por largos periodos de tiempo utilizando formaciones geológicas subterráneas, suelos, plantas y en ciertos casos productos comerciales. Informes recientes, incluso el informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, han demostrado que implementar la eliminación de carbono probablemente será necesario, además de drásticas reducciones de emisiones, para cumplir los objetivos climáticos y limitar el calentamiento global entre 1.5 y 2 grados Celsius.
Por lo tanto, escalar la eliminación de carbono de manera sostenible y justa en América Latina y a nivel mundial requerirá mecanismos de la gobernanza. Existen muchas soluciones de eliminación de carbono, desde terrestres hasta tecnológicas e híbridas, que se encuentran en diferentes etapas de preparación y con diferentes costos, efectos adicionales y consideraciones de sostenibilidad y gobernanza. Empecemos con las soluciones tecnológicas. Las soluciones tecnológicas de eliminación de carbono son importantes para cumplir los objetivos climáticos, ya que muchos informes han demostrado que las soluciones terrestres por sí solas no serán suficientes para limitar el aumento de temperatura global. Además, tienen el potencial de ser importantes impulsores económicos si se implementan de manera sostenible al crear valor a partir del carbono capturado. Existen varios enfoques tecnológicos para la eliminación de carbono. La captura directa de aire involucra la eliminación de carbono directamente del aire ambiental mediante procesos físicos y químicos. Similarmente, la captura directa del océano separa dióxido de carbono disuelto del agua del océano mediante procesos de ingeniería. El carbono capturado puede luego almacenarse bajo tierra por siglos o utilizarse para productos y servicios comerciales como combustibles de aviación, materiales de construcción, plásticos y productos químicos. Este proceso se llama utilización de carbono. Y finalmente, un enfoque tecnológico emergente es la mineralización de carbono, que se centra en eliminar el carbono del aire y almacenarlo en forma de minerales. También tenemos las soluciones terrestres. Los sistemas biológicos ofrecen una variedad de oportunidades para la eliminación de carbono con el potencial de ser ampliamente adoptados en diversas regiones y paisajes. Además de mejorar el almacenamiento de carbono, pueden proporcionar una variedad de beneficios colaterales ambientales y económicos si se implementan de manera sostenible. Los bosques sirven como enormes sumideros de carbono y presentan la mayor oportunidad terrestre para la eliminación de dióxido de carbono. En los bosques, el carbono es capturado por árboles y otras plantas y almacenado en biomasa como suelos y troncos. En sistemas agrícolas, el carbono se almacena naturalmente en los suelos donde nutre los cultivos. Este proceso natural se puede reforzar mediante diversas prácticas de gestión, como la labranza de conservación y los cultivos de cobertura. Adicionalmente, los ecosistemas costeros eliminan el carbono atmosférico mediante el crecimiento de plantas y el entierro de residuos de carbono orgánico acumulados en el suelo marino. Algunas soluciones incluyen componentes tanto tecnológicos como terrestres y se conocen como soluciones híbridas. En esta figura se puede ver el enfoque híbrido principal de la EDC, que es la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, conocido como BECCS por sus siglas en inglés. BECCS es el proceso de capturar dióxido de carbono atmosférico utilizando biomasa vegetal, convertirlo en energía y capturar el carbono emitido para almacenarlo a largo plazo. Aquí se puede ver algunos de los niveles de preparación tecnológica para diferentes soluciones de eliminación de carbono. Estos rangos son solo estimaciones. Quiero resaltar que aunque un enfoque puede estar muy desarrollado, eso no significa que es la solución más significativa para remover carbono. Necesitaremos muchas diferentes soluciones en diferentes cantidades para frenar el cambio climático. La amplia gama de soluciones de eliminación de carbono están ganando terreno rápidamente como respuesta a las urgencias climáticas globales. Si bien estas soluciones crecen, la necesidad de transparencia e inclusión para escalar estas soluciones de manera sostenible es esencial. Por esta razón, los varios grupos de interesados deben participar en la gobernanza de la EDC. A través de la gobernanza efectiva, comunidades y países pueden determinar no solo cuáles soluciones de la EDC para desarrollar y cuáles no, sino cómo y de qué manera implementarlas. En el espacio internacional, la gobernanza para la EDC se encuentra principalmente dentro del régimen de cambio climático de las Naciones Unidas. Hay 3 marcos y tratados específicamente que son relevantes para la EDC: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Para empezar,
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evitaría una peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático. Parte de este objetivo incluye alcanzar un equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo. Además, la CMNUCC establece provisiones sobre reportar y revisar las remociones de dióxido de carbono y sobre reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, conocido como el REDD+. El protocolo de Kioto operacionaliza la CMNUCC al comprometer a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los objetivos individuales acordados. El protocolo también contiene provisiones sobre mecanismos de la EDC, incluso disposiciones contables del sector terrestre sobre las absorciones del dióxido de carbono y disposiciones de mecanismos flexibles para la forestación y reforestación. Y finalmente, el Acuerdo de París se basa en la CMNUCC y une a todas las naciones en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para los países en desarrollo. El acuerdo contiene un marco de transparencia en el cual cada país puede entender y acordar contribuciones determinadas a nivel interno y un inventario global para comprender y cuantificar la existencia de dióxido de carbono a nivel global. También incluye reglas para los mecanismos de mercado y objetivos financieros internacionales. Además de estos marcos y tratados, el IPCC, el organismo de las Naciones Unidas para la Evaluación de Ciencia relacionada con el cambio climático, incluye orientación relevante para la EDC. El IPCC también ha publicado informes que ayudan a comprender mejor la eliminación de carbono y el papel de las diferentes soluciones en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. A pesar de las disposiciones existentes, aún quedan muchas brechas y desafíos significativos en la gobernanza para los enfoques de la EDC. Aquí están unos ejemplos. También es importante mencionar que diferentes soluciones tendrán diferentes necesidades de gobernanza para su implementación de manera sostenible. Es probable que la eliminación del dióxido de carbono a gran escala será necesario para limitar el calentamiento global a los niveles necesarios para abordar los posibles riesgos climáticos. Sin embargo, el camino hacia la implementación a gran escala requerirá gobernanza en muchos niveles diferentes para garantizar un despliegue sostenible y equitativo. Será importante para las comunidades y los países considerar los costos y beneficios de cada solución y cada proyecto de eliminación de carbono para poder gestionarlos de manera sostenible. Complementar la EDC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede ayudarnos a comprender mejor dónde están las sinergias y las compensaciones y ayudarnos a implementar y escalar mejor estas soluciones. Con esto concluyo mi presentación. Gracias a todos por su tiempo y atención. Mi colega panelista Natalia ahora presentará sobre la eliminación de carbono a gran escala y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por tu presentación, que creo que ha servido como un buen marco introductorio que nos pone en el contexto del tema y que ahora vamos a ahondar con Natalia y José Luis. Antes de darle la palabra a Natalia, solamente quería darle la bienvenida a aquellos que se han estado conectando en los últimos minutos. Recordarles a todos que vamos a estar tomando las preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Y que si ven preguntas con las que están de acuerdo y les interesaría que se responden, que les pueden ir dando like para que se vayan priorizando y las podamos tomar al inicio del momento de preguntas y respuestas. Sin más, Natalia, te doy la palabra. Muchas gracias. Comparto mi presentación un momento. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias a Let's Slack, a C2G por invitarme a dar esta presentación.
perdón, se está. Bueno, como había comentado Aida, soy candidata PhD en la Universidad de Lund, en el Centro de Ciencias de Sostenibilidad, y estoy trabajando, o mi proyecto se basa en mirar las consideraciones de gobernanza desde una perspectiva de justicia para las tecnologías de emisiones negativas. Bueno, ¿por qué hablar de EDC a gran escala? El IPCC, el reporte del 2018 del IPCC nos dice que las emisiones deben alcanzar su punto máximo en el año 2020, es decir, ahora, y empezar a reducirse en un 7-8% anual hasta llegar a cero neto al 2050 para tener un 50% de probabilidades de alcanzar el objetivo de 1.5. O en un 4% anual llegando al cero neto para 2075 para cumplir con la meta de 2 grados centígrados. Eso nos indica que estamos un poco con el tiempo encima, digamos. La mayoría de los escenarios evaluados por el IPCC asumen el uso de técnicas de eliminación de dióxido de carbono para el logro de los objetivos climáticos globales. Estos escenarios se basan en metodologías de modelación, conocidos en inglés como Integrated Assessment Models, que juntan variables climáticas con supuestos económicos, sociales, tecnológicos y de políticas para diseñar diferentes posibles escenarios climáticos futuros. Las principales técnicas consideradas por los modelos del IPCC se basan en el uso de tierra, es decir, la reforestación, afforestación y la bioenergía de captura y almacenamiento de carbono, que combina dos tecnologías ya existentes anteriormente. No voy a ahondar en detalles al respecto porque creo que Vanessa nos dio una muy buena introducción. El IPCC, sin embargo, reconoce las limitaciones en cuanto a la viabilidad y sostenibilidad de estas tecnologías. Por ejemplo, si el mundo decidiera utilizar bioenergía con captura y almacenamiento de carbono para lograr los objetivos de país únicamente, necesitaríamos un territorio equivalente a 1 o 2 veces el tamaño de la India. Y eso obviamente podría tener conflictos en términos de uso de tierra, acceso a recursos, agua, biodiversidad, derechos de pueblos y comunidades locales, temas de seguridad alimentaria, por ejemplo. Es por eso que es importante considerar un portafolio de diversas técnicas de eliminación de dióxido de carbono. No podemos solamente pensar en 1 o 2 para lograr estos objetivos. Existe un gran portafolio y el portafolio crece cada día, pero ninguna de estas tecnologías en la actualidad está lista para ser implementada a la escala necesaria. Y esa es otra razón para considerar la necesidad de un portafolio diverso, idealmente con tecnologías o con una mezcla que se adapte a los contextos locales de cada país. Este gráfico es de una publicación que realizó C2G hace un par de años, en el año 2018, donde se pueden ver las integraciones de los objetivos de desarrollo sostenible con las diferentes tecnologías. Los grises son potenciales brechas de investigación o, o brechas claves al respecto. Como podemos ver, hay un montón de grises alrededor, por lo que hay muchas brechas todavía que se deben llenar muchísimo que no sabemos. Los puntos rojos nos muestran los riesgos que pueden haber entre los ODS y las tecnologías, y los amarillos las interacciones. Los puntos amarillos son interesantes porque estas interacciones pueden ser tanto positivas como negativas, y eso nos lleva a preguntarnos o a considerar el cómo. No se trata de qué hacer, sino cómo hacerlo. Y bueno, en los últimos años se ha hablado muchísimo de soluciones basadas en la naturaleza, tanto en América Latina como a nivel global, como tal vez una de las mejores alternativas para lograr esto. Y sobre todo en América Latina, el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza es muy alto. Pero hay que tomar en cuenta algunos temas para que este tipo de soluciones sean sostenibles y no interactúen de forma negativa con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, un monocultivo de árboles que crezcan rápidamente puede absorber mucho más carbono que un bosque, pero va a tener efectos negativos en cuanto a biodiversidad, probablemente en cuanto a uso de
agua, tal vez derechos de uso de tierra y algunas otras cosas. Así que esto es importante tomar en cuenta los posibles co-beneficios que pueden generar las diferentes iniciativas y cómo se implementan. Y bueno, el uso de la tierra es una de estas consideraciones. Por otro lado, el tema de secuestro de carbono, y como nos contaba un poco Vanessa, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado en discusión desde hace mucho tiempo y podemos aprender de lecciones pasadas. El protocolo de Kioto, las negociaciones en Kioto nos dejaron muchas lecciones al respecto. Los temas de REDD+ también nos dejan muchas lecciones que se pueden extraer y aplicar al momento de diseñar sistemas sociotécnicos con eliminación de dióxido de carbono. Otro tema importante es evitar incentivos negativos. Sabemos que la mitigación es todavía lo principal. Mientras más mitigación se haga, menos eliminación de dióxido de carbono necesitaremos. Por lo que debemos evitar que cuando se creen estos sistemas, porque seguramente los mercados de carbono van a tener un rol importante en el futuro en cuanto a esto, evitar que los offsets, por ejemplo, sean lo suficientemente baratos como para que el tema de mitigación no sea tan atractivo para algunos países. Una opción importante puede ser, por ejemplo, tener objetivos de mitigación y de eliminación de dióxido de carbono separados, y sabemos que las diferentes tecnologías, sobre todo las que requieren infraestructuras como el tema de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, requieren infraestructura que estará presente a largo plazo, por lo que es muy importante considerar su planificación considerando la infraestructura crítica y los co-beneficios que este tipo de infraestructuras traerían a nivel social. Este gráfico es interesante porque creo que uno de los temas más importantes en cuanto a la EDC para América Latina y el Caribe, no solo pensando a largo plazo en términos de cómo vamos a hacerlo y qué tipo de beneficios o co-beneficios pueden existir en cuanto a los ODS, se vendrá en los próximos años en tema de negociaciones globales, negociaciones climáticas. Este gráfico nos presenta, por ejemplo, la distribución de cuotas de EDC posible bajo diferentes escenarios. El primer escenario se trata de dónde sería menos costoso hacer eliminación de dióxido de carbono. Está un poco pequeño el gráfico, pero se puede ver en el amarillo es América Latina. Entonces, en este caso, para América Latina tendría la mayor responsabilidad de hacer EDC porque el costo es menor. El segundo gráfico, el del medio, nos presenta un tema en cuanto a equidad, a emisiones históricas, y ahí se puede ver que el color naranja es Estados Unidos, tiene un nivel alto de responsabilidad. Latinoamérica está un poco más abajo, el color amarillo. Y bueno, el tercero nos muestra un tema de responsabilidad en cuanto a crecimiento del PIB, y el verde claro es China. China tendría la mayor responsabilidad, seguido por Europa, Estados Unidos, la América Latina un poco más abajo y otras regiones o continentes casi con responsabilidades nulas o casi inexistentes. Entonces, el tema aquí es que en los próximos años seguramente este tipo de negociaciones se conversará al tema, y pues es importante para la política latinoamericana que se involucren en este proceso y bueno, se consideren todo este tipo de variables para poder tomar decisiones al respecto. Y con eso termino. Muchas gracias y le doy paso a José Luis. Aida. Me da la impresión de que hemos perdido a nuestra moderadora. Sí, parece que se le congeló la pantalla. Sí. Hola José Luis, soy Alejandra.
Hola, Adelante Ale. con tu presentación. Perfecto, entonces voy a comenzar yo mi presentación. Para vincular un poquito con lo que nos acaba de presentar Natalia, lo que yo les voy a presentar sería un trabajo conjunto con C2G que estamos haciendo para ver si hay un cuarto escenario respecto al que nos presentaba Natalia, que sería el escenario donde la captura o las acciones de gran escala de remoción de dióxido de carbono te dan los mayores cobeneficios, en donde no es ni por responsabilidad ni por el costo de producción, sino donde tienes la mayor contribución al desarrollo. Entonces voy a compartir ahora mi presentación, vamos a ver. Y Ahí estamos viendo tu presentación, perfecto, ahí la vemos en pantalla completa. perfecto. Entonces déjame acomodarme aquí para que yo mismo no me estorbe. Y vamos a ver. Vanessa nos habló de 3 casos fundamentalmente, que eran la reforestación y la restauración de ecosistemas, el uso de bioenergía con captura de carbono, el uso del carbono en suelo, perdón, la intemperización, digamos, de minerales y la alcalinización del océano. Pero hay otras 3 que el C2G ha identificado como alternativas de gran escala. Incrementar el contenido de carbono de los suelos, por supuesto la captura directa de la atmósfera y su almacenamiento posterior, o la fertilización de los océanos que Natalia nos mostraba en su diagrama. Entonces, les voy a mostrar yo lo que hemos podido averiguar y con qué intención lo estamos averiguando para el caso de América Latina y el Caribe. Estamos estudiando 2 países, estamos estudiando Argentina y Colombia como casos, y como ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, estamos analizando las 6 tipologías y el grado en que esto ha venido siendo absorbido en la política pública o por la comunidad científica o bien que se haya llevado a terreno. Entonces, esto va a ser normal en prácticamente todos los países de América Latina. El tema de forestación, reforestación, restauración de ecosistemas forestales, manejo de paisajes, eso está normalmente en la política pública. Esto, por ejemplo, en el caso de la Argentina, figura tanto en su contribución nacionalmente determinada como en su Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, su plan de restauración de bosques nativos, su programa Forestar 2030. Su sector académico ha hecho investigaciones al respecto y hay iniciativas y proyectos que están desarrollando este enfoque. Lo mismo pasa con el uso de la bioenergía, como pasa también en el Uruguay, en donde hay uso de biomasa para la generación eléctrica, en donde se utiliza para los biocombustibles, contribuyen a las renovables, y tenemos el plan Renovar y el uso de bioenergía, donde se utiliza junto con las otras renovables como solar y eólica, y un proyecto que el gobierno tiene que se llama ProBiomasa. Hay investigación, hay proyectos de gran escala. Pero siempre que pasamos del punto 2 a los demás, nos vamos a encontrar una situación muy parecida. Colombia es un poquito mejor, pero en el caso de la Argentina, por ejemplo, no hay un programa gubernamental que considere la recarbonización del suelo con biomasa carbonizada. Hay investigación al respecto, pero no hay ninguna iniciativa en el territorio. Lo mismo con la meteorización o intemperización de materiales como la roca o alcalinización del océano, en donde algo se menciona en el programa de áreas protegidas marinas de Argentina. Hay investigación al respecto, pero todavía no hay iniciativa. Se promueven algunas acciones, pero no tienes planes en operación. No hay captura directa de dióxido de carbono del aire, aunque hay una iniciativa por ahí considerada, y no hay nada en materia de fertilización de los océanos. Estos del 3 al 6 son iniciativas que les falta mucho camino por recorrer para que pasen a formar parte del acervo de políticas públicas. En el caso de Colombia tenemos una situación un poquito mejor. Igualmente los 2 primeros casos están contemplados sea en la contribución nacionalmente determinada o en su plan de restauración ecológica nacional o en su plan de desarrollo, y hay incluso proyectos de gran escala bajo aplicación.
prácticamente nada en términos de acciones, sí de investigación, algo a nivel laboratorio para restaurar el carbono del suelo, nada respecto de mineralización o alcalinización oceánica, nada respecto de captura de carbono directamente del aire, salvo un estudio sobre el almacenamiento en la cuenca de los llanos y la posibilidad de iniciar alguna iniciativa, y nada con respecto a los océanos. Esto es parte de una investigación en curso que estamos haciendo con la Fundación Torcuato Di Tella de Argentina, con Hernán Carlino, que para algunos de ustedes puede ser muy conocido y es un gran amigo. Y lo que le estamos pidiendo a Hernán es que contraste el escenario inercial, digamos, respecto del potencial que podrían tener iniciativas de mayor escala en cada una de estas 6 líneas de acción, pero que identifique el potencial de desarrollo que tendrían estas acciones de gran escala en términos de los costos para la economía, en términos de su aporte al Producto Interno Bruto y al valor agregado en la economía, en su pata social, cómo contribuye a la generación de empleo, y en la pata ambiental de la Agenda 2030, cuál es el potencial que tienen de reducción de carbono. Y esto es un enfoque muy coincidente con lo que estamos tratando de hacer en CEPAL para documentar el potencial de los distintos sectores para contribuir al desarrollo. Entonces, esto que estamos haciendo aplicado a las remociones de dióxido de carbono en gran escala, lo hemos venido haciendo para distintos sectores, como el de las renovables, el transporte público eléctrico, el reciclaje, para tratar de determinar las contribuciones tanto al producto, a los costos para la economía, al empleo y a las emisiones. ¿Para qué todo esto? Para poder documentar el potencial de contribución al desarrollo de la economía más baja en carbono, de sectores que estén alineados con las NDCs, pero que sean, tal vez no en igual medida en cada uno de los pilares, personas, planeta y prosperidad, pero sí que nos permitan asegurar que la economía no se equivoca si decide apostar a estos sectores, de modo que haya un crecimiento del PIB selectivo, donde estos sectores ganen peso y los sectores altos en carbono, bajos en empleo, de poca atracción sobre el PIB o de altos costos para la economía, vayan saliendo. Y esto caracteriza muy bien al sector de los combustibles fósiles. Nosotros en las acciones de corto plazo que consideramos contribuyen a una recuperación que está bien alineada con las NDCs y economías más verdes, destaca, aparte de sectores como por ejemplo la inversión en cobertura y calidad de los sistemas de agua y saneamiento o la recuperación de viviendas y barrios, destaca la posibilidad de formalizar e incrementar el pago por servicios ambientales a las soluciones basadas en la naturaleza, particularmente desde los entornos urbanos hacia los medios rurales, que puede expresarse o a través de compras verdes, por ejemplo, o a través de arreglos jurídicos que permitan el pago por servicios ambientales y que le dé mayor viabilidad económica a las soluciones basadas en naturaleza y que por lo tanto permitan llevar a escalas interesantes el marco de las 6 tipos, la tipología de las 6 soluciones que hemos venido viendo en las presentaciones anteriores. Este enfoque de apostar a los sectores verdes, que adicionalmente pueden ser producidos en América Latina y que por lo tanto reducen nuestra dependencia de las importaciones, es lo que estamos llamando desde CEPAL un gran impulso para la sostenibilidad. Y hay unos pocos sectores que pueden cumplir con este retrato hablado de ser buenos para la economía, buenos para el medio ambiente y buenos para lo social simultáneamente. América Latina tiene un problema, y por esto hablamos del tema de las importaciones, en donde su tasa de crecimiento está limitada por la relación entre importaciones y exportaciones. Cuanto menos exportemos, cuanto más importemos, más bajito es el techo de crecimiento que tenemos en la economía. Y estos son datos reales. Los países que peor están en 1.4% de tasa de crecimiento compatible con lo que llamamos la restricción externa, es decir, no se endeudan, no tienen que devaluar, no tienen que frenar bruscamente la economía. Y los que mejores relaciones exportaciones e importaciones tienen están en alrededor de 2.6, mientras que, por ejemplo, Corea o China están en relaciones de 5%
como tasa potencial de crecimiento sin chocar con la restricción externa. Al mismo tiempo tenemos una demanda social que nos obligaría a estar creciendo a tasas del 4% anual con redistribución, por lo menos de medio punto del PIB anualmente. Pero esta tasa, que es relativamente modesta en términos de crecimiento económico sin chocar con la restricción externa, es muy alta para poder cumplir con las metas ambientales. Entonces, para poder compatibilizar y tener una tasa que sea menos exigente en materia social, tendríamos que encontrar sectores intensos en empleo, pero al mismo tiempo bajos en importaciones y al mismo tiempo de baja huella ambiental. Y esos solamente son unos pocos sectores donde las alternativas de remoción de carbono de gran escala parecen cumplir con esas condiciones positivas, esas condiciones virtuosas. Otros sectores responden a este retrato hablado, por supuesto, las energías renovables, la movilidad eléctrica sostenible con producciones regionales, la revolución digital, que es un sector habilitante, la industria manufacturera de la salud y del cuidado, la bioeconomía, en donde están también los servicios ambientales y las soluciones basadas en naturaleza, por supuesto, economía circular y turismo sostenible. Entonces, aquí estamos hablando de incrementar la participación en el Producto Interno Bruto del sector número 5, incluidas las alternativas de remoción a gran escala del dióxido de carbono. Acá les cuento que tenemos un gran ejemplo en el caso de la contribución nacionalmente determinada de Chile, en donde las soluciones basadas en naturaleza juegan un papel tremendamente importante, aunque todavía no están dadas las soluciones jurídicas que habiliten en gran escala el pago por servicios ambientales, sea interno o sea en el ámbito internacional. Y ahí ven ustedes las capturas en tierra, por supuesto, pero también el papel que pueden tener los océanos. En el caso de Chile, muy importante, hay dos elementos a subrayar. Uno es forestar una cantidad importante de hectáreas en el país, 200,000, donde al menos la mitad corresponden a cubierta forestal permanente, donde al menos 70,000 sería con base en especies nativas, y que lograrían capturar alrededor del 30% de las emisiones brutas del país. Se estima que las emisiones brutas de Chile estarán entre 105 y 120 megatoneladas por año. Por lo tanto, una captura anual de 3.4, estamos hablando del 3%, que en la acumulación del tiempo podría subir hasta 30 megatoneladas, que sería una cantidad importante del flujo anual. La otra parte es frenar los procesos de degradación y parar la deforestación en un 25% al 2030. ¿Cuál es la idea del Plan de Chile junto con la restauración de paisajes? Llegar a combinar con actividades industriales, como por ejemplo la penetración del hidrógeno, la eficiencia energética, el cambio del stock de vehículos, capturar 50% de sus emisiones brutas, de modo que puedas tener una neutralidad carbónica. Es decir, 50% del objetivo de la Contribución Nacional de Chile va a ser con base en soluciones industriales y productivas, en la manufactura y otros sectores industriales, y 50% se va a lograr con soluciones basadas en la naturaleza, lo que implica capturas de gran escala, remociones de gran escala como las que estamos viendo en este momento. Digamos, con relación a otros países y en qué estado estarían estas 6 alternativas que venimos examinando. Bueno, forestación está en muchos de los países, están en los planes y programas de biodiversidad, como ya habíamos venido diciendo. Está el tema de bioenergía en varios países, ahí nos está faltando en el número 2 Uruguay, que tiene un uso muy importante de la bioenergía. Mejora el contenido de carbono del suelo con biocarbón. Vimos que Argentina y Paraguay, y Colombia, perdón, no lo tenían altamente considerado, pero hay otros países que sí. Brasil lo está considerando, hay algunos otros a nivel experimental y de investigación que lo están considerando. La mineralización de rocas o alcalinización del océano, Brasil lo está considerando como una alternativa vía el reciclaje del polvo fino de roca basáltica como fertilizante en praderas y en tierra, digamos, básicamente. El potencial de generar carbonatos en el suelo y la mejora de la meteorización o intemperización para secuestrar el carbono atmosférico.
nada en América Latina en materia de captura directa de dióxido de carbono vía tecnologías. Y en cuanto a fertilización del océano, solo tenemos tres casos, Ecuador, Chile y Perú, que estarían considerando iniciativas para llevar a cabo, por ejemplo, la producción de plancton o la floración de las zonas cercanas al fondo oceánico para que emerjan hacia la superficie y enriquecer de esa manera los nutrientes para las otras especies, o liberación de partículas de hierro al océano, como nos decía Natalia, para la producción de biomasa, que parte se consume y parte se deposita como materia orgánica en el fondo del océano. Entonces, los resultados que esperamos tener es no solamente el potencial ambiental de estas alternativas, sino su potencial de tracción sobre las 3 P's de la Agenda 2030, sobre personas, prosperidad y planeta. Y con eso termino mi intervención. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante el planteamiento y me gusta, perdón que se me cayó, había caído la conexión y no pude intervenir entre Natalia y José Luis. Pero creo que las 3 presentaciones nos han permitido ir empezando desde una conceptualización del tema de eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Y conocer las diferentes alternativas, tecnologías o soluciones que existen. ¿No? Con Natalia lo hemos aterrizado y lo hemos empezado a enlazar con los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades y los avances. Y José Luis, tú nos has permitido aterrizarlo y percibirlo cercano a nosotros, ¿no? Que era un poco también el objetivo de esta sesión, que no lo veamos como tema lejano, sino como un tema que en la región ya se está comenzando a abordar. Creo que de ahí también la importancia de que comencemos estas conversaciones para que en general, la población en general y los diferentes actores puedan participar en las diferentes conversaciones, ¿no? Yo creo que también una de las reflexiones que quería hacer, José Luis, es que yo creo que cuando uno no está familiarizado con el tema y te hablan de tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, uno automáticamente lo que se imagina es justamente esta línea de captura directa de CO2 en el aire, ¿no? Y es justamente la que no tiene mayor desarrollo y más bien vemos estas otras tecnologías y alternativas que mencionas y cómo en muchos de los países de una u otra manera ya está comenzando a ser abordado. Entonces les agradezco a los 3 sus presentaciones, creo que han hilado muy bien y nos han permitido ir aterrizando el tema y tener diferentes perspectivas en qué consideraciones hay que tener, no solamente en términos de reducción de la concentración de CO2, sino cómo estas nos van a permitir tener impacto, o ya sea en temas de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también aterrizados a temas de PBI, de empleo, de emisiones y de los costos, ¿no? para tomar decisiones informadas. Tenemos varias preguntas que han estado llegando de los participantes. Hay una que la voy a lanzar y le voy a pedir a Natalia o a Vanessa si cuando estén haciendo su intervención la quieren precisar, ¿no? Y nos han mencionado sobre cuál es la diferencia entre eliminación de dióxido de carbono y captura de dióxido de carbono, ¿no? Y hay varios que han votado por ella, entonces la voy a dejar y les voy a pedir que si alguna de las dos hace alguna precisión rápida para que si existe una diferencia importante, que la podamos tener en cuenta. Y después viene una segunda que también les voy a lanzar, les voy a leer 2 o 3 y después hacemos una ronda, por favor, de una primera vuelta de respuestas. Lo he visto a José Luis que se ha quedado congelado, ojalá no lo hayamos perdido, ¿no? Por un lado, nos hacen una pregunta de cuáles son los enfoques de eliminación de dióxido de carbono más importantes para América Latina, ¿no? Ya José Luis nos dio un primer pantallazo que creo que responde, pero de repente podemos ahondar en cuál consideramos que nos da más oportunidades, no solamente en dónde están abordándolo, sino cuáles de estos nos dan mayores oportunidades en la región. Y una segunda que quería mencionar, que era...
que era con respecto a la gobernanza, ¿no? Y qué entendemos como por gobernanza. Entonces quería como lanzar estas tres como una primera ronda, como respuestas bien cortitas de los tres, antes de entrar ya a preguntas un poco más específicas que van hasta solución por solución. Entonces vamos en el mismo orden. Vanessa, si tú quieres hacer una primera intervención. Sí, muchas gracias por la pregunta. La diferencia principal entre la EDC y la CAC es cómo mitigan el cambio climático. Entonces, como mencioné en mi presentación, la EDC se enfoca en remover carbono atmosférico que ya existe, que son emisiones heredadas, y la CAC son tecnologías, pues la CAC se define como la captura y almacenamiento de carbono, y son tecnologías que pueden reducir las emisiones de fuentes de combustibles y otras emisiones, y entonces de esa manera no están mitigando emisiones que ya existen o que ya fueron emitidas, sino está reduciendo las emisiones que pueden entrar a la atmósfera. Entonces de esa manera solo mitigan en con diferentes métodos. Gracias, Vanessa. Natalia. Sí, no tengo nada más que agregar. Eso creo que fue una buena respuesta y bueno, yo puedo abordar un poco el tema de gobernanza. Muchas veces entendemos la idea de gobernanza con legislación y no necesariamente es así. La definición de gobernanza que tratamos de utilizar es el tema de toma de decisiones, participación desde el proceso inicial, y eso incluye procesos de investigación, cómo se regula la investigación, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, y un proceso participativo desde el inicio hasta el final. Entonces, la gobernanza incluye todo, desde inicio a fin, desde pensar la idea hasta ejecutar o no ejecutar ciertas ideas. Gracias, Natalia. José Luis, de repente tú quieres ahondar en esta pregunta de cuáles son los enfoques de eliminación de dióxido de carbono más importantes para América Latina. Sí, es una bonita pregunta porque tienen varias dimensiones. O sea, justamente lo que estamos trabajando con el C2G es poder contar con más elementos de juicio, porque normalmente la coordenada es la ambiental, es la captura de carbono, la remoción. Pero tú te podrías plantear cuestiones de equidad, cuestiones de externalidades positivas, sectores que tienen beneficios colaterales que pueden ser importantes para ti. Entonces, dentro de eso hay tres cosas que me parecen interesantes, bonitas, que a mi imaginación la hacen moverse. Por ejemplo, el tema de los manglares, que son ecosistemas que tienen una altísima potencialidad de captura de carbono, pero que las consecuencias que tiene la restauración, vamos a ver, un buen bosque de oyamel, que es una variante de pino densa, te captura 200 hectáreas, 200 toneladas por hectárea. En cambio, una hectárea de manglar te captura 800 toneladas, es decir, 4 veces más. Entonces, uno, capturan mucho. Dos, si tú pones a trabajar a la gente en captura, en restauración de bosques de manglar, estás hablando fundamentalmente de comunidades que viven en la costa y que podrían diversificar su actividad. Entonces, en general, esas poblaciones son relativamente vulnerables. Suelen ser pescadores artesanales, campesinos de subsistencia. Entonces, por la pata ambiental tienes muy buenos resultados. Por la parte social también. Para el país y el sector turismo, del cual dependen muchísimos países y todavía más en esta coyuntura recesiva, te genera protección costera, protección al servicio turístico. Entonces, de pronto, y prácticamente todos los países de América Latina, salvo los que están ya en el cono muy, muy sur, tienen, y por supuesto los que no tienen océano, tienen necesidad de restaurar sus manglares. Entonces, ahí tienes una cosa muy bonita que tiene un impacto multidimensional muy importante. Hablando del tema de mineralización, por ejemplo, fertilización de predios agrícolas a través de la molienda de roca basáltica o ese tipo de cosas, es la intemperización o meteorización de minerales, tú estás generando un sustituto de los agroquímicos.
Entonces, si tú quieres penetrar mercados de nicho, por ejemplo, con tus exportaciones, eliminar agroquímicos de la agricultura, restaurar la productividad de los suelos y su contenido de carbono, la mineralización parece una alternativa en donde no estás moviendo carbón del lugar, que es quemar, por ejemplo, con el biochar, lo que tú estás haciendo es quitar biomasa de un lugar y ponerlo en otro, ¿no? Quitar carbón de biomasa y ponerlo en el suelo. En el caso de la mineralización, no. Estás generando una fuente adicional de retención de carbono en los suelos que aumenta la productividad. Entonces, también tiene varios cobeneficios. Tú podrías acabar penetrando mercados de orgánicos, en donde has logrado eliminar el uso de plaguicidas, y no solamente restauras el carbono del suelo, sino que desplazas el carbono de los agroquímicos. Y por supuesto que me parece sumamente atractivo el tema de fertilizar los océanos, trayendo de las urgencias o incrementando la productividad biológica de los océanos. Eso me parece también muy interesante, que tiene también muchos cobeneficios. Entonces, yo creo que no hay una dimensión. Cuantas más dimensiones tú le pones a la solución, yo creo que distinto enjuicias las alternativas. Y estas tres me parecen simpáticas, bonitas, y se salen de lo tradicional y creo que pueden tener enormes cobeneficios para los países de América Latina. Sí, gracias José Luis. Creo que han sido tres ejemplos bastante buenos y cercanos, ¿no? De opciones que podemos hacer en la región y además todos con estos beneficios múltiples que creo que son los que hay que ir identificando para promoverlo. Voy a leerles dos preguntas que las veo como muy relacionadas a los temas de gobernanza, ¿no? Voy a dejar después abierto el micrófono para ver quién quisiera responderlas. Las dos son de Mariela Lascano, ¿no? Una primera que si consideran importante la homologación de la legislación ambiental específica en materia de eliminación de carbono en los países que quieran colaborar en conjunto, o considera suficientes los acuerdos internacionales que sí ya se han mencionado en una de las presentaciones para comenzar los trabajos en conjunto, ¿no? Y entiendo como que es una visión, cómo lo homologamos las legislaciones a nivel de Latinoamérica para poder promover como región los temas de eliminación de carbono, o si nos basta con los acuerdos. Y la siguiente pregunta está un poco más aterrizada a temas forestales, ¿no? Y pregunta, sin duda alguna, la parte de la gobernanza es una limitante en el desarrollo de los sistemas de captación de carbono. Y la pregunta es, ¿cuáles son las vías de gestión para construir los sumideros de carbono forestal a nivel de Latinoamérica? No sé quién de los tres tiene alguna respuesta para Mariela. Déjame tomar el tema de la acción regional, que me parece interesante. Yo creo que hay dos dimensiones. Suponte que sigamos el ejemplo de la producción orgánica porque ahora tienes mineralizados los suelos. Sería tanto más beneficioso si tuvieras, por ejemplo, un estándar común de reconocimiento, porque eso evitaría que tuvieras contabilidades distintas, tendrías una aproximación más o menos armonizada al doble tema de la producción orgánica, porque has reducido o has eliminado los agroquímicos, y la contabilidad del agroquímico desplazado. Entonces tú podrías tener, por ejemplo, para el comercio internacional, etiquetados que reconocieran las cualidades de esa producción. O podrías, por ejemplo, tener, como vimos en los casos latinoamericanos, varios renglones estaban o vacíos o en etapa experimental. Es mucho mejor para la región hacer los experimentos de manera conjunta, de modo que puedan compartir los resultados y que entonces hay una especie de escuela latinoamericana que aplana la curva de aprendizaje y de alguna manera reparte los costos y te permite abarcar más áreas. Entonces, si hubiera un espacio funcional en América Latina donde estuvieras trabajando no solamente en la armonización de los etiquetados y ese tipo de cosas, la regulación, sino también que estuvieras compartiendo los esfuerzos científicos, la cosa se podría mover mucho más rápidamente, mucho mejor. Gracias, José Luis. Natalia, tú abriste tu micrófono, no sé si quieres complementar con algo.
Sí, comentando un poco el tema de acuerdos internacionales, pues este es un tema complicado porque tenemos el Acuerdo de París que nos dice que a lo que queremos llegar, que es lo último que tenemos al momento. Y pues los reportes del IPCC que evalúan los avances científicos más recientes y nos muestran ciertos potenciales de escenarios que podemos tomar para llegar a este tipo de actividades. El problema es que, claro, son recomendaciones, pero no son espacios obligatorios, digamos, por ejemplo, este tipo de escenarios. Así que de aquí el paso siguiente es incluir en las NDCs o pensar en emisiones, en llegar a ser net negative para los países. Hay muchos países en el mundo ya que consideran o que esperan a llegar a ser carbono neutrales para el 2050. Y creo que ese es el paso siguiente para los planificadores en América Latina y el Caribe. Yo solo quiero agregar un poco. Pienso que cuando estamos decidiendo cómo implementar o desarrollar las soluciones de la EDC, es muy importante pensar en el contexto. Muchas de estas soluciones pueden estar implementadas cerca de comunidades locales y entonces necesitaremos legislación no solamente al nivel federal o internacional entre países, pero también deberíamos de pensar en la legislación que necesitaremos en muchos diferentes niveles del gobierno. Entonces, pues la gobernanza también tiene esos muchos diferentes niveles para considerar y pues sí, ahí lo dejo. Gracias. A mí me surge la duda y voy a lanzar, se los voy a preguntar como una respuesta rápida. ¿De quiénes son los actores relevantes a los que tenemos que sumar en estos procesos? ¿No? Yo creo que el tema de gobernanza incluye también la incorporación y la coordinación. ¿Quiénes dirían ustedes que son los actores importantes que se tienen que sumar o que tienen que impulsar estos temas? Wow. Natalia, Yo diría un poco de que si queremos lograr co-beneficios diferentes, idealmente queremos que el involucramiento venga de todos lados, de los, por ejemplo, ministerios de ambiente nacionales, ministerios de agricultura. Sabemos que la agricultura y ganadería es una gran fuente de emisiones. Los temas industriales, hay muchos países que dependen en América Latina de industrias extractivas. ¿Cómo logramos hacer esa transición generando empleo? ¿Cómo logramos generar o absorber tecnologías limpias de energía sin afectar al PIB del país, por ejemplo? Entonces creo que es un tema transversal y claro, el involucramiento está por todos lados. Hay muchas tecnologías que requieren mucha innovación. Sabemos que están en fases iniciales, en fases de pruebas, algunas son muy costosas y creo que hay un gran espacio de creatividad e innovación todavía abierto. Para mí me gusta pensar que hay muchas tecnologías que ni siquiera hemos llegado a imaginarnos aún y pueden surgir de donde sea. Así que creo que el espacio de innovación también es una oportunidad importante para la región. Gracias, Natalia. Tengo una pregunta de Nora Lichtschitz, espero haber pronunciado bien su apellido, que dice, ¿se considera incorporar la escala paisaje y la buena práctica o planificación de los mismos para las medidas a tomar? ¿No? Entonces hay un tema de escala de paisaje que la quiero sumar al tema, a la pregunta de Noé Rojas, que es si consideramos importante el ordenamiento territorial para promover estas soluciones de eliminación de dióxido de carbono. Yo diría que sí, definitivamente, como mencioné brevemente en mi presentación, la mejor opción es lograr tener un portafolio de diferentes tecnologías y técnicas adaptados a los contextos locales. Y para eso necesitamos tener esquemas de gobernanza, espacios de planificación, ordenamiento territorial a todo nivel. No puede ser
Tenemos lineamientos globales, podemos tener legislación nacional, pero la legislación, planificación local es clave para lograr que se implementen este tipo de iniciativas y generando los co-beneficios que queremos y sobre todo sin afectar y mejorando la calidad de vida de las comunidades locales. No hay una ficha o una solución mágica para todo el mundo que se aplique para todos lados. Tenemos que adaptarnos en base al contexto y construir ese portafolio en base a lo que sea mejor para cada contexto. Gracias, Natalia. Hay una pregunta específica sobre cuáles son las metodologías más utilizadas para la medición de los gases de efecto invernadero. La pregunta es un poco general y yo quería más bien aprovechar para tomarla y enlazarla, porque también dentro del tema de gobernanza tenemos que ver los temas de cómo se mide, ¿no? Y cómo se reporta. Entonces el tema, esta necesidad de tener como sistemas de medición. ¿Tienen alguna reflexión, Vanessa o Natalia, con respecto a esta línea de cómo establezco sistemas de información, cómo lo mido, cómo lo reporto? En los temas de eliminación, ¿no? Como mencioné en mi presentación, hay muchas diferentes vías para reportar los gases de efecto invernadero en muchos de estos tratados y marcos internacionales, pero pienso que cada solución de la EDC tiene diferentes métodos y todavía hay muchas brechas y desafíos para que estas metodologías puedan ser lo mejor posible y pues que nos pueden decir sí, como lo más mejor, cuáles son los gases que tenemos, pero le paso a Natalia para hablar un poco más sobre esto. No, efectivamente, ese es uno de los grandes desafíos en cuanto a las tecnologías de EDC. Por ejemplo, las tecnológicas, por el tema del diseño del sistema, son más fáciles de medir cuánto carbono está absorbiendo a través de captura directa del aire. Temas de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, son un poco más complicadas. Depende del tipo de cultivos forestales que estamos utilizando, el tema de permanencia, y hay todavía muchas brechas, mucho que conocer al respecto en cuanto al tema de medición, verificación. Y sin embargo, pero hay que tomar en cuenta, como había comentado igual brevemente en mi presentación, que hay muchas lecciones que podemos tomar, tanto del protocolo de Kioto como por ejemplo de REDD+ en cuanto al tema de mecanismos de medición y verificación. Ahí me gustaría comentar algo, Aida. Sí, por favor. Dos cosas. Mira, respecto de lo de actores, que lo dejé en el tintero, yo creo que el detonante acá necesariamente es el Ministerio de Medio Ambiente, pero rápidamente tiene que encontrar quiénes son los beneficiarios de las soluciones o los potenciales beneficiarios, para que a partir de ahí puedas integrar a los otros sectores. Y por supuesto, tú tienes que, a través de la política pública, generar la rentabilidad para esos sectores, de modo que se genere un círculo virtuoso. Ahora, en el tema de medición, que sería importante para poder hacer no solamente la medición, sino el ajuste de las políticas públicas de manera oportuna, por la escala y por toda razón, tú tienes un déficit muy grande con los inventarios forestales y realmente tienes muy poco trabajo hecho en materia de desertización de los suelos, de desertificación de los suelos. Entonces tú tendrías que estar usando con mucho más solvencia, con mucho más frecuencia, el uso de la percepción remota a través de tecnologías satelitales, de modo que pudieras tener validaciones en terreno que te permitieran tener reportes con mayor frecuencia y mayor precisión. Eso. Gracias, José Luis. Perdón que se me ha perdido la pantalla de las preguntas. Aquí.
Hay una pregunta de Jorge Romero, ¿no? Que expresa, entiendo, una preocupación al mencionar que si sería posible cumplir con el Acuerdo de París cuando los gobiernos para solucionar la crisis económica aumentan los planes basados en actividades extractivas o de combustibles fósiles, ¿no? Yo entiendo que es una preocupación, además, general, pero la quiero sumar a una segunda pregunta que llega de Renata Medina, que es un poco más específica a los temas de eliminación de carbono. Y ella dice, ¿cómo hacer que los países con economías sensibles, como los que tenemos en América Latina, puedan cumplir con los compromisos de eliminación de carbono? ¿No? Y ahí yo pongo un paréntesis y en realidad entendería que no son compromisos asumidos la eliminación per se, ¿no? Cada país en realidad lo toma, pero dejo ahí la opinión de los panelistas. Y completa con si es que existen casos de éxito de eliminación de dióxido de carbono en otras partes del mundo que sirvan como referencia. No sé si queremos ahora ir al revés, primero José Luis y después Vanessa o Natalia si quieren complementar. Bueno, para una región como la nuestra, justo el tema de la presentación que hice es que hay sectores que son buenos en todos los frentes, que nos ayudan no solamente a eliminar o a capturar CO2, a remover CO2, sino que también nos ayudan a mejorar la calidad del desarrollo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es desmontar la narrativa de que cumplir con el Acuerdo de París es más caro. No, no es más caro. O es más barato de plano, o te genera cobeneficios en el desarrollo que lo hacen más deseable. No todos los sectores. Hay unos pocos sectores que te dan esas ventajas. Uno de esos son soluciones basadas en la naturaleza, que para América Latina es un sector, como nos mostraba Natalia en su gráfico de costos, de variación de costos, es una región a donde le sale realmente muy barato, pero además podría tener muchos cobeneficios. Entonces, un poco lo que digamos, hay que convencerse con la evidencia es que las alternativas son mejores para el desarrollo, para el estilo de desarrollo de América Latina y el Caribe. No es más caro, es más barato, es mejor. También me gustaría decir que muchas de estas soluciones de la EDC, en especial las soluciones terrestres, si se implementan de manera sostenible, pueden tener, como José Luis dijo, muchos cobeneficios. Entonces, por ejemplo, en los sistemas agrícolas, hemos visto en ciertos casos que cuando agricultores implementan estas prácticas de gestión que aumentan la captura de carbono en el suelo, que ven mejores costos-beneficios al final del día en sus sistemas. Por supuesto, no sabemos muy bien todos los contextos en que esto puede pasar, pero hay muchas investigaciones que pueden ayudar en entender mejor cómo implementar estas prácticas para que podamos lograr estos objetivos. También quiero compartir que sí hay ejemplos de éxito. En mi estado hogar de California, en Estados Unidos, tenemos un proyecto que se llama The Marin Carbon Project en la bahía, en el parte norte de California, y ahí están implementando diferentes prácticas de gestión para almacenar el carbono en el suelo y han tenido muchos éxitos. Han visto mejor calidad de los suelos, hasta como las vacas prefieren comer las plantas que están en esos sistemas. Entonces, pienso que tal vez como estos ejemplos pueden servir para los países en América Latina. En la tablita que yo les estaba mostrando, en la tablita en verdes, estaba, por ejemplo, el potencial de captura de carbono con la agrosilvicultura pastoril integrada, en donde tú tienes 70% menos de emisiones y tienes una productividad de 2.5 veces más que con la ganadería tradicional. Eso quiere decir que si tú integras, poco como dice Vanessa, estás multiplicando 2,5 veces la productividad de tu predio sin degradar los suelos a los mismos costos. Entonces ahí tampoco hay donde perderse, realmente estás ganando en todos los frentes. Ese es el tipo de información que te permite ver las ventajas de esas soluciones. Ahora,
¿Cuál es la otra ventaja que tiene América Latina y donde vale la pena hacer estas coaliciones de exploración conjuntas? América Latina, a diferencia de lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, está entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, que es a donde tienes la mejor insolación, los mejores climas para la productividad biológica, donde la naturaleza te da más rápidamente. Entonces, esa es una de las ventajas estructurales de nuestra región que tendría que estar aprovechando. No es exactamente la ventaja natural ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Esas son las ventajas que naturalmente tenemos nosotros. Gracias, José Luis. Natalia, vi que abriste tu micrófono, no sé si vas a complementar. Sí, yo solo rápidamente comentar que con el tema COVID y los procesos de recuperación, vimos recientemente que el precio del petróleo, por ejemplo, se desplomó, dejó de ser rentable para los países prácticamente. Y dentro de poco, ahora los países tienen que empezar a implementar procesos de recuperación. Y creo que esa es una oportunidad importante para planificar procesos que consideren este tipo de soluciones más amigables o que traigan otro tipo de co-beneficios y traigan beneficios económicos también. Por supuesto, en la práctica es complicado porque hay intereses de por medio a veces o estamos metidos en un proceso de inercia sistémico, digamos. Somos productores de petróleo y lo seguimos haciendo aunque no es rentable porque la infraestructura está ahí, el proceso está ahí. Y pues el proceso de planificar y cambiar es largo, a veces requiere creatividad y es más cómodo quedarnos donde estamos. Pero creo que una de las, digamos, oportunidades que nos trae el tema de la pandemia es justamente pensar en procesos de recuperación que sean un poco más sostenibles. Aida, ¿podría agregar algo más? Sí, claro, Vanessa, por favor, Gracias. adelante. Con respecto a las soluciones tecnológicas, también quería resaltar la utilización de carbono. Es posible crear una variedad de productos comerciales del carbono capturado. Por ejemplo, como mencioné en mi presentación, pueden hacer bebidas y hasta diferentes cosas que utilizan la gente cada día como relojes, pero esta solución de la EDC presenta un mercado muy significativo que Latinoamérica tal vez podría aprovecharse. Hemos visto en Carbon 180 que en Estados Unidos tenemos un mercado total disponible de $1 trillón por estos productos que se hacen o que son basados en carbono. Entonces, solo quería también como resaltar que eso podría ser otro vía de cómo la EDC puede impulsar las economías. Gracias a los tres. Yo acá me había entretenido leyendo muchas de las preguntas que están llegando. Me da pena que no vamos a tener el tiempo de responderlas todas, pero se ve que va surgiendo mucho interés, ¿no? Sobre todo en algunas soluciones en específico. Lamentablemente tenemos que empezar a cerrar. Y teníamos acordado con los panelistas que íbamos a hacer una última ronda en el que le voy a pedir a cada uno en menos de 1 minuto, si tuvieran que dejar un mensaje, ¿no? Quieren que los más de 100 participantes que hemos tenido conectados a esta sesión se lleven de esta sesión un mensaje, que sea el mensaje que compartan con otros, que sea lo que se les queda grabado para seguir investigando o seguir trabajando el tema. ¿Qué es el mensaje que le quisieran dejar? Y vamos a ir en el mismo orden en el que hicimos el panel. Primero, Vanessa. Muchas gracias. El mensaje que yo quiero dejarles es que la eliminación de dióxido de carbono es muy importante para que podamos lograr nuestros objetivos climáticos y necesitamos tomar pasos para llegar a la gran escala de estas soluciones lo más rápido posible. Y yo pienso que América Latina tiene un rol muy grande para que podamos lograr esto.
hay muchas diferentes soluciones y deberíamos de pensar en cada uno en su contexto y cada específico proyecto para que podamos asegurarnos que se implementan de manera sostenible y que están en las comunidades que de verdad quieren estas soluciones y que pueden ver los beneficios que pueden ofrecer a la EDC. Gracias, Vanessa. Natalia. Yo diría que la mitigación sigue siendo siempre nuestra prioridad número uno. Mientras más mitigación hagamos, menos EDC vamos a necesitar. Y si bien la EDC es un tema que se viene a largo plazo, es importante empezar a pensar en cuanto a oportunidades, riesgos, ventajas, desventajas desde ahora para América Latina y el Caribe, para que no nos caiga el tema desprevenidos, digamos, cuando sea el momento de implementar ciertas tecnologías o ciertas técnicas. Gracias, Natalia, y de acuerdo además contigo, ¿no? Lo estaba mencionando en un momento que se me fue la señal y me quedé hablando sola acá como moderadora, pero estaba diciendo cómo estos temas de remoción de carbono no reemplazan los esfuerzos de mitigación, ¿no? Y más bien se complementan. Los esfuerzos que están haciendo los países en reducir las emisiones continúan y tienen que ser además muy ambiciosos, y estos esfuerzos complementan y aumentan el esfuerzo, ¿no? José Luis, tu último mensaje, ¿qué le quieres dejar a los participantes? Ya, dos cosas. Yo creo que es siempre mejor aprender de conjunto que ir haciendo intentos individuales y que después se comparten con mucho trabajo. Entonces, ojalá este proceso de descubrimiento que se está produciendo en este momento fuera conjunto. Y segundo, básicamente, salvo una de las soluciones, las 5 que estamos viendo, son básicamente para el medio rural, que es una parte que se beneficiaría mucho de la formalización de estas soluciones. El que sean técnicamente viables no quiere decir que esté armado económicamente para que sea un sector que produzca beneficios, que tenga gente empleada. Para eso hay mucho que construir todavía. Entonces, que la solución sea viable en lo ambiental no quiere decir que esté bien construida ya económicamente para insertarla como un sector productivo en nuestras economías. Entonces, el mensaje es doble. Hay que reflexionar sobre la parte de construcción económica, y otro, hay que compartir el conocimiento lo antes posible. Totalmente de acuerdo con eso también, José Luis. Para nosotros como plataforma Let's Slack, ese es el objetivo también, tener todos estos espacios de aprendizaje entre pares, justamente para que todos los procesos que estamos llevando adelante en los países se potencien entre ellos y aprendamos unos de otros para acelerar todos los procesos de cambio, ¿no? Y que no estemos aprendiendo individualmente por cada uno. Les agradezco a los tres, me han gustado las 3 presentaciones, creo que se han complementado muy bien. Me gusta además que hay tanto interés en los participantes, tenemos muchas preguntas que han quedado sin responder. Quería, justamente por eso, y porque sabemos que este tema da para largo y ameritaría que podamos tener otros espacios de seguir profundizando, les quiero pedir que vuelvan al Slido con el mismo código C2G. Les va a quedar abierta una pantalla en la que les estamos preguntando qué dudas les quedan del tema, qué sienten que les falta entender, cuáles temas específicos les interesaría que en próximos webinars vayamos ahondando, ¿no? Y que nos dejen ya concretamente, para poder después hacerle seguimiento, en qué les gustaría seguir. Ya para los últimos minutos quiero darle la palabra a Alia Hassan de C2G, con quien hemos estado trabajando toda esta serie de webinars para que cierre, para encargarle el cierre de la sesión. Adelante, Alia. Gracias, Aida. Bueno, en realidad, más que todo, quería agradecer tanto a José Luis y su equipo de CEPAL por toda la colaboración para esta serie de webinars. Lo mismo a Aida y su equipo de Let's Slack. Creo que, como lo dijo Aida al inicio de este webinar, hemos realizado una serie de webinars sobre los temas relacionados con
la geoingeniería en realidad, que incorpora tanto el tema de eliminación de dióxido de carbono como la modificación de la radiación solar. Habíamos hecho un primer webinar en el mes de mayo, me parece, en el que exploramos la herramienta, un simulador climático que permite un poco ver qué impacto podría tener la EDC en las metas de cambio climático. Y bueno, hicimos uno sobre la EDC y otro sobre la modificación de la radiación solar. Este viene complementando, enlazando los ODS y las emisiones netas cero de la región. Entonces, esta información la pueden encontrar. Los webinars están disponibles en inglés y español en la página de C2G. Y están también disponibles en la página de Let's Slack. No sé si... ya está la presentación, perfecto, gracias. Y simplemente también informarles que desde C2G hemos desarrollado una serie de webinars para fortalecer conocimiento a nivel mundial sobre estas temáticas. Tenemos 13 webinars que están subidos en la página web. Webinars y también charlas informales, que son un formato un poco distinto, que les invito a conocer. Esta información está siendo traducida al español para que todo el mundo tenga acceso. La estamos traduciendo también al francés y al mandarín. Entonces ahí les dejé el link que les vamos a colocar en el chat abajo. Es c2g2.net/español. Es una página que está en construcción, entonces todo el contenido no está subido todavía, pero en un par de semanas más deberíamos poder completar toda la información en español. Y en caso de que tengan preguntas o sugerencias, nos interesa mucho saber qué tipo de temática les interesaría abordar en futuros eventos online. Entonces ahí nos pueden escribir a contact@c2g2.net. Muchas gracias a todo el equipo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y seguro eso es el inicio de una colaboración que se va a mantener en el tiempo. Como dijo José Luis, también tenemos esta consultoría que estamos realizando conjuntamente para justamente ver un poco cómo estamos generando recomendaciones de políticas justamente para que los tomadores de decisiones en la región tengan elementos, información a la mano para poder, ojalá, tomar decisiones que nos permiten seguir avanzando en la temática de la EDC. Entonces, todo eso está bien encaminado y esperemos poder seguir trabajando con ustedes a lo largo del tiempo. Si están estudiando, no se olviden que este tema necesita mucha más investigación y me parece súper relevante que en la región seguimos profundizando la temática. Muchas gracias. Gracias, Alia. Un agradecimiento a C2G y a CEPAL por esta serie de webinars que hemos llevado en conjunto. Como les mencioné al inicio, este webinar en particular, que es el cuarto de la serie de 4, lo hemos enmarcado dentro del evento conjunto que han organizado Let's Slack junto con Euroclima Plus, PNUD y BID. Y toda la grabación y toda la información relacionada a esta sesión está disponible en la página web del evento conjunto. Y los próximos eventos, en el marco del evento conjunto, hay una sesión mañana que puede resultar relevante justamente enlazado con este tema, y es cómo se incrementa la transparencia de los reportes de gases de efecto invernadero del sector forestal, con la experiencia de ICAT de Argentina, ¿no? Con todos los temas de reporte y transparencia. El jueves hay un seminario sobre estrategia de largo plazo en el sector transporte para Latinoamérica y el Caribe. Estos dos son sesiones abiertas, cualquiera puede sumarse. Y una última sesión el viernes, que es por invitación del Diálogo entre Pares que está empujando Euroclima. Y con eso damos por concluida la sesión. Les agradezco a todos su participación. Esperamos que haya sido útil para ustedes y quedamos conectados para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa, Natalia y José Luis. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.